¿Alguna vez ha pensado usted lo siguiente? Oiga, debería estar yo en este momento de mi vida mucho más adelantado, mucho más adelante, a lo mejor en mi carrera, en mi empresa, en mi ministerio, a lo mejor en mi liderazgo. Usted que puede ser el líder de su casa, de su familia, a lo mejor usted es una mujer que dice, debería estar yo más adelante, debería haber estado más avanzado o avanzada en mis estudios o en mi empresa. ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado tantas veces que he pensado y he dicho, debería estar mucho más adelante de donde estoy. Pero luego veo y me acuerdo de la historia de Caleb, que esperó 45 años por una promesa que Dios le había hecho cuando tenía 40. Dice la palabra que cuando fue a espiar la tierra que le estaba entregando Dios al pueblo de Israel junto con Josué, se dio cuenta en aquel entonces, a los 40 años, que Dios le estaba haciendo una promesa y le quería entregar una herencia. Y dice la palabra que solo hasta la edad de 85, 45 años después, fue que pudo heredar el lugar y la tierra que Dios le había prometido. Si ese es su caso, si le ha pasado, cuando me recuerdo de esta historia y de esta historia, quisiera entonces compartirle tres llaves o tres enseñanzas que nos ayudan a entender que el lugar donde estamos puede ser un lugar muy estratégico para que Dios cumpla su promesa en nuestras vidas. Quisiera leerle por un momento en el libro de Josué, capítulo 14, verso 10 al 12. Y quiero que vea lo siguiente, porque estoy seguro que le ha pasado, estoy seguro que en algún momento de su vida usted ha dicho, oye, pensé que iba a estar más adelante, pensé que ahora ya deberían haberse cumplido tantas promesas de Dios en mi vida, pero todavía estoy esperándolas. Mire el capítulo 14, verso 10, dice lo siguiente. Y ahora aquí, el Señor me ha permitido vivir, este es Caleb hablando, tal como me prometió, estos 45 años, desde el día en el que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en el que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había nacios con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Qué interesante. 45 años han pasado desde que primero escuchó Caleb la voz de Dios, la promesa de Dios de entregarle esa porción de tierra, entregarle ese lugar, esa región montañosa, esa montaña. Y muchos conocemos a Caleb por esa pregunta. Lo conocemos por esa frase que a los 85 años todavía estaba diciendo, tuvo la valentía de acercarse a Josué y decirle, entrégame la tierra que un día, hace 45 años, Dios me prometió. Y me llama mucho la atención todo lo que sucede en la historia y quiero señalarles tres lecciones que yo creo que podemos aprender, porque muchos de nosotros nos encontramos en ese momento de espera. Sabemos qué es lo que Dios nos ha prometido, pero estamos esperando a que se cumpla esa promesa. Algunos llevamos tiempo esperando, años, a lo mejor días, semanas, pero yo creo que puede esto edificar su vida e impactarlo si se ha encontrado usted en un lugar similar. Y lo primero que me gustaría señalar es que no debemos confundir una demora con la dirección equivocada. O no debemos pensar que porque la promesa de Dios se tarda, nos equivocamos de dirección.
o no escuchamos a Dios correctamente. Y lo más interesante de todo es que el tiempo que tuvo que esperar Caleb fue bien largo, pero la promesa seguía intacta. El tiempo que usted a lo mejor lleva esperando por lo que Dios le prometió no hace que la promesa no hace que la promesa deje de ser veraz, o no invalida la promesa, sino que lo más interesante es que, y me ha sucedido a mí trabajando con muchos empresarios, trabajando con líderes, con pastores, que cuando vemos que no se cumple lo que Dios nos ha prometido, pensamos entonces que automáticamente escuchamos mal, o no fue Dios, o no fue eso lo que Dios nos prometió. Y pensamos que decimos, bueno, la expectativa que tenía yo era diferente. Lo que está sucediendo no luce como lo que yo esperaba. Pero hay momentos en nuestra vida que tenemos que entender que lo que está sucediendo, aún lo que el tiempo que se está demorando, el tiempo que está tomando que una promesa de Dios se cumpla, no significa que no escuchamos a Dios o que Dios no hizo la promesa. Si se da cuenta acá en la historia de Caleb, esperó 45 años y dice la escritura que 45 años después va donde está Josué. Y se pone usted a pensar, a Josué y Caleb fue Josué y Caleb uno en 1,000,000, porque escogió Moisés los mejores 12 que tenía para ir, y de los 12, solo 2 dijeron, bueno, sí vemos los gigantes, sí vemos la ciudad fortificada, pero Dios es capaz de hacer lo imposible y de hacer lo que nos ha prometido. Así que lo primero que me gustaría señalarles que el hecho de que se está demorando algo no significa que Dios no se lo haya prometido. No significa que usted vaya en la dirección equivocada. Pero muchas veces esto sucede por lo siguiente, y es el segundo punto que quisiera señalarle de toda la historia. Las temporadas de espera también Dios las usa como temporadas de formación. Las temporadas de espera, Dios las usa como temporadas de formación. Y a lo mejor ahí es donde se encuentra usted. Usted dice, Frank, todo este tiempo que he estado creyendo, que he estado esperando, que he estado orando, y todavía no he visto lo que Dios me ha prometido, pero las experiencias que he tenido con Él, los encuentros, los momentos que he tenido con Dios han formado algo dentro de mí. Han hecho que algo dentro de mí se haga tan fuerte que aun cuando otros pensaron que Dios no me había hablado, que pensaron que ya estaba perdiendo la lucidez, pensaron que me estaba volviendo loco, pensaron que me había equivocado, pero esos momentos me han llevado a una cercanía con Dios como nunca antes había tenido. Me han llevado por un proceso en el cual Dios ha formado algo dentro de mí que me ha dado la habilidad de poder lidiar con lo que está alrededor de mí. Y en momentos difíciles, en momentos de prueba, de tribulación, en esos momentos, lo que Dios ha formado en mí, el hombre que Dios ha formado, la mujer que Dios ha formado, me ha dado la habilidad de permanecer, me ha dado la habilidad de aún todavía poder alabar a Dios y agradecerle a Dios en el medio de lo que estoy enfrentando. Yo me imagino Caleb despertándose por 45 años todos los días con personas que en el desierto murmuraban, se quejaban, estaban deseando volver al lugar de donde Dios los había sacado. Y yo me imagino despertándose Caleb todos los días en el medio de ese ambiente, en el medio de ese lugar, pero él tuvo la fortaleza, tuvo la determinación, tuvo la perseverancia de seguir creyendo que el Dios que le había dado la promesa era fiel para cumplirla. 45 años, día tras día, despertándose, escuchando las quejas de los hermanos que tenía más cerca, de los amigos que tenía más cerca,
pero dentro de su corazón había algo que decía, si Dios nos prometió esta tierra, si es la tierra que iba a fluir con leche y miel, Él es capaz de entregárnoslas. Y me llama mucho la atención como en momentos donde pensamos que a lo mejor todo está perdido, Dios está desarrollando paciencia en nosotros. Dios está desarrollando perseverancia en nosotros. A lo mejor piensas que todo está perdido en tu empresa, en tu iglesia, en tu casa, en tu matrimonio, pero Dios ha estado formando algo en ti. Dios ha estado desarrollando carácter, perseverancia dentro de ti. Y ahora en este momento que enfrentas, no te puedes ni explicar cómo todavía estás de pie, cómo todavía estás con las manos levantadas en alto, orando a Dios, creyéndole a Dios, dándole gracias a Dios. Es porque Dios ha tomado ese momento de espera y lo ha convertido en un momento de formación, en un momento en el cual está trabajando Él en ti, formándote, formando el hombre interior tuyo, desarrollando en ti una mujer de carácter, de convicción, una mujer que persevera en momentos difíciles. Y eso me llama mucho la atención. Dios no solo tenía en mente la promesa, sino que tenía en mente el hombre que Él estaba formando en Caleb. Y cuando vemos todo esto y ponemos esto en perspectiva, es más, si lo lee usted por un momento interesante en el capítulo 14, si se da cuenta del libro de Josué, es tan bello poder ver que en medio de todo, todavía este hombre, a su edad, 85 años, va donde está Josué y le dice, entrégame este monte. Y lo tercero que me llama la atención, el tercer punto, la tercera lección que podemos aprender, es que Caleb tenía un espíritu diferente. Había en él una actitud diferente, había en él una pasión diferente, había una mentalidad diferente, había sido formado de una manera diferente. Y cuando lo vemos a través de todas las escrituras, vemos cómo David fue formado, vemos cómo Jesús fue formado. Tenían un espíritu diferente, tenían la habilidad de en el medio de la prueba aún confiar, en el momento de dificultad, de incertidumbre, decir yo creo que el Dios que me ha hecho la promesa es capaz de librarme. Daniel, en el foso de los leones, yo creo que el Dios que yo sirvo es capaz de librarme del foso de los leones. Y en momentos difíciles en nuestra vida se ve, sale a relucir de qué usted ha sido hecho. Y creo que Dios usa momentos así para formarnos, para desarrollar en nosotros paciencia, perseverancia, para desarrollar en nosotros una actitud que dice y que declara, mi casa está fundada sobre la roca, mi familia y yo serviremos a Dios, atravesaremos este momento difícil, atravesaremos este Jordán, llegaremos al otro lado de esta tormenta, veremos lo que Dios nos ha prometido, veremos cumplida la promesa de Dios para nuestras vidas. Y este hombre que tenía un espíritu diferente, se da cuenta usted cuando va a Josué y le pide ese monte, Josué le entrega la tierra que se le había sido prometida a Caleb por herencia. Y lo vemos claramente, dos personas atravesando el mismo momento. Uno está permitiendo que el temor reine, pero otro escoge la fe en medio del temor. Uno escoge la queja, pero otro escoge la alabanza. Uno escoge ahogarse en esa vicisitud, en ese problema, en ese momento de tribulación, pero el otro escoge decir, yo creo que Dios es capaz de sacarnos y llevarnos al otro lado. Y me llama mucho la atención acá, cuando el resultado y el cambio vinieron después, pero primero vino el cambio y la transformación en el corazón de este hombre, de Caleb. Y a lo mejor nos preguntamos, se pregunta usted, dice usted, oye, Fran, debería estar yo tan adelante, me siento que estoy tan atrás, que he perdido tanto tiempo. Pero ¿qué tal si piensas que estás en el lugar correcto, en el momento específico en el cual Dios está formando algo en ti? Dios está cambiando algo en ti
para prepararte para ese monte, para esa herencia, para esa bendición, para ese propósito que tiene Dios por delante. Cuando lo ves de esa manera, cambia tu perspectiva. Yo me imagino Caleb a lo mejor 20 años esperando. Podía haber fácilmente dicho, me doy por vencido. La tierra que me habían prometido nunca será mía. La herencia que me habían prometido nunca será mía. Pero perseveró, se mantuvo firme y llegó al momento donde se cumplió todo lo que Dios le había permitido. Quiero que permanezca un momento más conmigo. Me gustaría orar por usted al final de este video. A lo mejor le acaban de enviar este video y usted está en un momento donde dice, Frank, estoy peleando por ese monte. Estoy peleando por lo que Dios me prometió. A lo mejor es la salud en su cuerpo, es una empresa, es su iglesia, a lo mejor es su matrimonio. Usted es un líder en su casa que dice, Frank, estoy creyendo. Piense por un momento que a lo mejor, aunque cuando le lleguen esos pensamientos que debería estar mucho más adelante, puede usted mirar hacia atrás y darse cuenta que Dios nunca llegó tarde. Dios nunca llega tarde al rescate de sus hijos. Dios llega en el momento preciso, cuando Él ha terminado de obrar, cuando Él ha hecho el trabajo en nosotros, cuando Él ha hecho lo que ha deseado desde el comienzo de los tiempos, desde que fue creado usted en la mente de Dios, cuando Dios ha terminado ese proceso de formación. Ahí Él llega en el medio de esa situación, llega en el medio de ese problema. Nunca llega tarde. A lo mejor estabas desanimado, a lo mejor ya querías rendirte, pero piensa por un momento que el hecho de que se esté tardando la promesa no significa que vayas en el camino incorrecto. El hecho de que no hayas visto todavía cumplirse lo que Dios te ha prometido puede significar que Dios está tomando ese momento para formarte, para obrar algo grande en ti, para hacer un cambio profundo en tu vida, en tu corazón, en tu manera de pensar. Y puede ser que tú seas uno de esos, 1 en 1.000.000, que tenga la actitud diferente, que tenga la mentalidad diferente y que diga, sí hay gigantes en la tierra, pero Dios no las puede entregar porque Dios no las ha prometido. Sí están altas las murallas, sí está fortificada la ciudad, pero el Dios que yo sirvo es capaz de hacer lo imposible. El Dios que yo sirvo es capaz de hacer que esos sueños se cumplan, lo que Él me ha prometido, lo que he deseado para mi familia, el sueño, la visión que he tenido para mi compañía. Lo he visto yo tantas veces trabajando con empresarios, trabajando con líderes, con pastores que parecía que todo estaba perdido, pero se atrevieron a dar un paso más de fe. Y a veces eso simplemente luce como despertándote un día más y escogiendo la fe en medio del temor. Y escoger alabar a Dios, decidir alabar a Dios y no quejarte, escoger la alabanza en vez de la queja, escoger la confianza en vez de la duda. Así puede lucir la fe para ti hoy en este día y puedes experimentar lo que Dios te ha prometido, así como lo experimentó este hombre de Dios, que a los 85 años de edad dijo, entrégame este monte. Josué, lo que Dios me prometió, lo quiero. Y dice la Biblia que así fue hecho y se le entregó a él su herencia y luego la compartió con su generación y aquellos que vinieron mucho más después de él. Así que es mi oración ahora por aquellos que pueden sentirse que están en un momento donde, oye, pero debería haber hecho yo esto, debería haber hecho aquello, debería estar tan adelante. Oro que puedas pensar por un momento que estás en el lugar correcto, que no lo has perdido todo, que nunca es muy tarde para comenzar una vez más a dar un paso de fe y a creerle a Dios por lo que te pertenece. Esa herencia es tuya, esa compañía es tuya, ese sueño de Dios es tuyo, esa iglesia que Dios te prometió, ese sueño, esa visión que Dios te dio para ti y para tu familia es tuyo y es posible obtenerlo. Oro
que hoy Dios pueda colmarte de esas bendiciones, que se pueda cumplir el sueño de Dios en tu vida, en tu empresa, en tu familia, que puedas obtener el monte, la montaña, la promesa, la bendición, lo que Dios te dijo que era tuyo. Hoy oro que se manifieste en tu vida, que obtengas salud, que obtengas sanidad, que obtengas prosperidad de parte de Dios, que hoy experimentes la abundancia de lo que Dios te había prometido. Puedes ser tú uno en 1,000,000. Puedes ser tú uno de esos que obtiene la promesa de Dios para su vida, para su empresa, para su familia. Puedes ser tú uno de esos, uno en 1,000,000, que tenga un espíritu diferente, que tenga una actitud diferente y se decida y te determines a pelear, a avanzar, a buscar lo que Dios te ha dado, lleno de pasión una vez más, lleno de deseo en el corazón una vez más, lleno de fervor, lleno de fuego, lleno de anticipación por lo que viene en el futuro. Hay algo más grande que Dios ha preparado para ti, hay algo hermoso que Dios tiene para ti y para tu familia. Y oro ahora mismo que el sueño de Dios para tu vida se cumpla. Que este momento puedas entender que esto es solo un momento de formación y de preparación para lo que viene por delante. Y que no estás yendo en la dirección equivocada, sino que Dios está tomando este momento para formarte, para cambiarte, y que si tú tienes un espíritu diferente, una actitud diferente, que dice, aunque hay imposibilidades, aunque hay momentos duros los cuales estamos enfrentando, Dios es capaz, así como hizo con este hombre, de darnos lo que es nuestro. Todavía es mío, todavía es mía esa promesa. Y hoy me atrevo a creer una vez más, escojo la fe por encima del temor. Escojo la alabanza por encima de la queja. Escojo la confianza por encima de la duda. Y estoy convencido que Dios es capaz de hacer lo que solo Él puede hacer en mi vida, en mi familia, en cada área de mi vida. Estoy tan contento que hayamos pasado unos minutos juntos. Lo invito a que se suscriba al canal. Lo invito a que esté al tanto cuando subo algún otro contenido que pueda edificar su vida. Comparte este video con alguien y es mi deseo que continúe usted experimentando la fe por encima del temor. Muchísimas gracias y espero verlo en el próximo video.